Bueno, en esta ocasión vamos a determinar el campo eléctrico debido a un dipolo eléctrico. Esa es la clase que vamos a abordar esta día, esperando que se lleve la lectura paralela para que la comprensión de la teoría pues sea más significativa. Ahí tenemos una figura que representa un dipolo ya trabajado esquemáticamente y su modelo matemático. Entonces en esta clase vamos a determinar ese campo eléctrico producido por un dipolo eléctrico. Empecemos. Bueno, vamos ahora en el ejemplo del literal D, es decir, el campo eléctrico debido a un dipolo eléctrico. Pero anteriormente vimos el campo eléctrico producido por una varía cargada en el literal A. En el literal B vimos campo eléctrico debido a un anillo cargado. En el literal C pues vimos un disco cargado. Y hoy vamos en el literal D con el dipolo eléctrico. Entonces vamos a ver la parte física acompañada de la parte matemática para poder determinar el campo eléctrico que produce un dipolo eléctrico. Entonces, ahí tenemos la representación de dos cargas puntuales, una positiva, otra negativa de igual carga y que está separada una distancia d. Eso representa pues un dipolo eléctrico. Entonces vamos a colocar justamente a la mitad de la distancia que une esas cargas puntuales nuestro marco de referencia o nuestro sistema de referencia. Hacia la derecha X, hacia arriba el eje Y. Y vamos a tratar de contestar esa pregunta. ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto P a una distancia X a lo largo de la bisectriz perpendicular a la línea que une las cargas? Entonces vamos a pretender contestar esta pregunta. Entonces, según esta pregunta, vamos a colocar justamente sobre el eje X a una distancia X del centro que une, o de la mitad más bien dicho, que une esas cargas puntuales, vamos a colocar una carga de prueba. Ya sabemos pues qué característica tiene esa carga de prueba, que es positiva por definición y es muy pequeña. Y la vamos a colocar justamente en el punto P. Y vamos a querer determinar el campo eléctrico que genera este dipolo eléctrico sobre esa carga de prueba. Entonces, empecemos analizando la parte vectorial, carga por carga. Vamos a verificar el campo producido por cada carga sobre la partícula de prueba o la carga de prueba. Entonces, vamos a proyectar en primer lugar tomando como referencia la carga positiva. Proyectamos ahí una distancia R hacia donde evaluamos campo eléctrico. Esa distancia R con el eje Y va a formar un ángulo θ. Y aplicamos lo que ya sabemos. Positivo con positivo va a generar la carga positiva pues un campo eléctrico repulsivo sobre esa carga de prueba en el punto P. Colocamos una recta vertical sobre esa carga de prueba y verificamos que este ángulo θ de acá se refleja acá. Nos quedaría el ángulo θ y este nos permite con esa recta paralela al eje Y con el eje X pues formar un paralelogramo en el plano, en este caso X menos Y, y con ese ángulo podemos descomponer ese campo eléctrico repulsivo producido por la carga positiva en dos componentes rectangulares, una hacia el eje X y una hacia el eje Y negativo, y nos quedaría así. La componente adyacente sería esta, sería E por el coseno de θ, y la componente opuesta de ese ángulo sería el campo eléctrico por el seno de ese ángulo. Y aquí están las dos componentes rectangulares del campo eléctrico producido por la carga positiva. Entonces veamos ahora por simetría la otra carga, en este caso que es negativa.
vamos a hacer prácticamente lo mismo. Proyectamos ahí una distancia R hasta la carga de prueba, se nos genera un ángulo θ de esa línea R al eje, en este caso pues Y, con el eje Y en este caso negativo, se forma un ángulo θ, y hacemos lo mismo, negativo con positivo, la carga de prueba sentirá un campo atractivo producido por la carga negativa. Este ángulo de acá pues se refleja acá, dibujamos un paralelogramo e igual que el anterior vamos a encontrar las componentes rectangulares de ese campo eléctrico producido por esta carga negativa. Y ya sabemos, de acuerdo a ese triángulo que se nos forma ahí, que esta componente sería E coseno de θ porque está a la par del ángulo, y la otra componente sería el campo por el seno de θ. Y ese sería el diagrama vectorial de campos, que lo hemos utilizado para verificar qué va a pasar físicamente con esa carga de prueba, con un análisis sencillo vectorial. Entonces, como podemos observar, vamos a eliminar los campos en esas líneas de acción y nos vamos a quedar solamente con las componentes rectangulares, y vamos a analizar vectorialmente qué pasa con la componente en X, que se anula, y en Y pues negativos se van a sumar. Nos quedaría así, se cancelan en el eje X vectorialmente y se suman en el eje Y negativo. Entonces nos quedaría E coseno de θ más E coseno de θ, 2 campo eléctrico coseno de θ, y este sería el vector campo eléctrico resultante. ¿Qué pasaría con esta carga de prueba? Bueno, tendería a moverse en esa dirección, pero solamente vamos a responder a esa pregunta que tenemos acá, que cuál es el campo eléctrico en el punto P, cuál es la estructura matemática que tiene pues en este caso pues el campo eléctrico producido por ese dipolo eléctrico. Entonces vamos a trabajar acá. Como vimos que el campo resultante del campo total va a ser igual a 2 veces por el coseno de θ. Entonces vamos a trabajar esta expresión hasta llegar al modelo matemático que representa el campo eléctrico producido por un dipolo eléctrico según este esquema que acabamos de trabajar. Entonces, como son dos cargas puntuales, pues vamos a trabajar la expresión algebraica de campo eléctrico producido por una carga puntual, que es esta, ¿no? Campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi sin su 0, que es la constante de Coulomb, todo esto, por la carga que produce el campo eléctrico, entre R al cuadrado, que sería la distancia a donde se prueba campo eléctrico. Entonces lo vamos a sustituir aquí. Entonces nos quedaría que el campo eléctrico total va a ser igual a 2 veces por el campo eléctrico producido por esas cargas puntuales, que sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por la carga Q, entre la distancia R al cuadrado, por el coseno de θ. Y aquí vamos a empezar a trabajar hasta llegar para la expresión matemática. Entonces el siguiente paso es trabajar este coseno de θ. Según la figura que tenemos acá, aquí se nos genera también en la parte de abajo un triángulo rectángulo de hipotenusa R y de catetos X, y como estamos a la mitad de la distancia D entre las cargas, bueno, esta distancia sería D entre 2, y aquí se nos forma ese triángulo rectángulo. Entonces, apliquemos la función trigonométrica coseno de θ, que sería igual a cateto adyacente, que sería de medios entre la hipotenusa. Nos quedaría así: coseno de θ es igual a de medios entre la hipotenusa. Entonces la vamos a trasladar acá y nos quedaría la expresión en el siguiente paso así: campo eléctrico total va a ser igual a 2 veces por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q
entre la distancia r al cuadrado, y en vez del coseno de teta colocamos d medios entre r. Acá pues podemos hacer extremos por medios en este término y nos quedaría así. Campo eléctrico total va a ser igual a 2 veces. Todo esto es la constante de Coulomb por la carga Q entre la distancia r al cuadrado, y el paso algebraico, pues extremos por medios nos da la distancia d, todo eso multiplicado por la distancia d y dividido entre 2 veces la distancia r. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues podemos eliminar este 2 que tenemos acá con este número 2 y dejar pues intacta la constante de Coulomb. Nos quedaría así. El campo eléctrico total va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre la distancia r al cuadrado por la distancia d que separa esas cargas, en este caso pues el dipolo, entre la distancia r. Como podemos ver, el siguiente paso es sustituir quién es este r cuadrado según la figura y quién es r. Si nos vamos a la figura y aplicamos Pitágoras, bueno, nos quedaría por Pitágoras que la distancia r cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, o de los catetos al cuadrado, que sería x cuadrado, que es el cateto que tenemos aquí, más de medios al cuadrado. Ese sería r cuadrado. Y para sacar r solo le sacamos raíz cuadrada. O en vez de raíz cuadrada, pues un medio, que nos quedaría que ese r va a ser igual a x cuadrado más de medios al cuadrado, y todo eso término pues elevado al 1 medio, que representa todo eso a la raíz cuadrada de todo este término. Pero como en este denominador tenemos que r cuadrado se está multiplicando por r, te multipliquemos estos términos, ¿verdad? Al multiplicarse tienen la misma base y sumamos los exponentes. Entonces nos quedaría el siguiente paso todo este término igual y sumamos los exponentes. 1 más 1 medio nos va a dar 3 medios. Entonces nos quedaría así. Campo eléctrico total va a ser igual. Aquí podemos multiplicar Q por D, la carga por la distancia que separa ese dipolo, entre 4 pi epsilon sub 0 y todo este término x cuadrado más de medios elevado al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, y el paso anterior, ¿no? Todo eso elevado a la 3 medios. Y con esto pues encontramos la expresión algebraica de campo eléctrico en el punto P a esa distancia x del centro, pues que en este caso pues a una distancia de medios con respecto a nuestro marco de referencia, y este sería su campo eléctrico, donde recordamos quién es Q, que sería la carga de ese dipolo, la distancia D, la constante de Coulomb, o 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Este x pues al cuadrado, x representa la distancia horizontal con respecto a este marco de referencia donde colocamos la carga de prueba, y D pues es la distancia que separa ese dipolo o esas dos cargas. Y aquí tenemos su modelo matemático. Continuemos. Vamos a trabajar acá en esta parte, siempre pues con la expresión algebraica que encontramos en los pasos anteriores. Campo eléctrico producido por un dipolo eléctrico. Dice la teoría que ese campo eléctrico es proporcional a la carga multiplicado por la distancia. Según la expresión también podemos determinar que ese campo eléctrico es proporcional a la carga por esa distancia d. Y según la teoría, pues esa propiedad es llamada momento dipolar y se utiliza la letra P para designar ese momento dipolar, y P representa pues a la multiplicación de la carga por esa distancia d. Entonces vamos a sustituir en vez de Q por D ese momento dipolar que es P, justamente acá nos quedaría así. Campo eléctrico total va a ser igual, en vez de Q por D el momento dipolar P, todo eso dividido
entre 4πx y su 0, factor de x cuadrado más d medios elevado al cuadrado, y todo eso pues elevado a las 3 medios. Y aquí tenemos ya otra expresión algebraica de campo eléctrico debido a ese dipolo eléctrico, pero ahora tomando como referencia ese momento dipolar. Continuemos. Veamos ahora, nos hacen pues esta cuestión: ¿qué ocurre si la distancia x, donde evaluamos campo eléctrico en el punto P, es mucho mayor que la distancia d? Es decir, pues que nos vamos alejando en la dirección x y esa distancia d entre cargas se va aproximando a 0. ¿De qué va a pasar con esta expresión algebraica? Bueno, veamos. Coloquemos ahí el dipolo eléctrico en la figura que tenemos y ya sabemos que la partícula pues en el punto P va a tender a quererse mover hacia abajo, alejándose del dipolo. Pero la pregunta que nos hacen acá es: ¿qué ocurre si esa carga de prueba pues la vamos colocando más allá del eje x? ¿Qué va a pasar con esa distancia d, que dice acá pues que va a tender a 0? Bueno, veríamos así, ¿no? Que mientras más nos alejemos, ¿verdad?, esa distancia d va a tender, o la tendencia es pues a 0. Pues vamos a evaluar en la expresión algebraica de campo eléctrico de un dipolo eléctrico esa tendencia, ¿no?, que d se aproxima a 0. En la expresión algebraica nos quedaría: campo eléctrico va a ser igual al momento dipolar P entre 4πx sin su 0, factor de x al cuadrado más, y en vez de d colocamos 0. 0 entre 2 elevado al cuadrado, y todo eso elevado a 3 medios. 0 entre 2 pues nos va a dar 0 al cuadrado 0, más x cuadrado nos va a quedar x cuadrado, y todo este término nos quedaría x cuadrado elevado a 3 medios. Nos quedaría así: campo eléctrico resultante va a ser igual al momento dipolar entre 4πx sin su 0 y x cuadrado elevado a 3 medios. Este 2 pues se va con este 2 que tenemos acá, y nos quedaría que el campo eléctrico total va a ser igual al momento dipolar P entre 4πx sin su 0 por x elevado al cubo. Y ahí tendríamos otra expresión algebraica de campo eléctrico de un dipolo eléctrico, pero para esta condición, ¿verdad? Cuando nos retiramos sobre el eje x y la distancia de que une a ambos cargas generando ese dipolo pues va a tender a 0. Aquí tenemos un modelo matemático y la parte física, esperando pues ahí que se haya comprendido qué es lo que se ha hecho en este ejemplo físicamente y matemáticamente, y no olvidar pues todo el procedimiento que llevamos a cabo, ¿va?, con la figura vectorial, que es muy importante, y la parte matemática pues que también es muy importante para llegar pues a estas expresiones. Pues esperando que se haya entendido y que también sea de utilidad. Saludos y bendiciones.